Hola nuevamente. Empezamos el desarrollo de la unidad 5, que se ocupa de darnos una introducción al metabolismo, cómo está organizado y los fenómenos que lo regulan. El estudio de esta unidad nos permitirá comprender las bases con las cuales se organiza el metabolismo. Fundamentalmente nos ocuparemos de la definición del metabolismo, de sus tipos y cuáles son esos niveles de organización que este conjunto de procesos muestra en una célula y en un organismo vivo. Inicialmente, arranquemos con la definición. Llamamos metabolismo al conjunto de procesos químicos y físico-químicos que permiten a los organismos vivos desempeñar sus funciones y mantener sus estructuras. Hablamos de procesos químicos porque en la mayoría nos estaremos refiriendo a reacciones químicas, pero también existen fenómenos con carácter físico-químico, como por ejemplo el reconocimiento de las enzimas a los sustratos, el reconocimiento entre antígenos y anticuerpos, entre hormonas y receptores, que la mayoría de las veces no comprometen directamente una reacción química, sino fenómenos de carácter físico-químico, como formación de puentes de hidrógeno, protonaciones, desprotonaciones o interacciones hidrofóbicas. El metabolismo se puede clasificar de distintas maneras. Así, dependiendo de cuál sea el rol que desempeña en cada organismo, nos solemos referir al metabolismo primario o secundario. Teniendo en cuenta la dirección en que fluye la energía en el metabolismo, si es que se libera o se utiliza, hablamos respectivamente de catabolismo o anabolismo. Según cuáles son los sustratos que son transformados en un conjunto de reacciones, o el tipo de reacciones predominante, podemos clasificar según su especificidad en metabolismo de hidrato de carbono, metabolismo de lípidos, de compuestos nitrogenados o de xenobióticos. Entendemos por xenobióticos aquellas moléculas que no tienen origen en el propio ser vivo. También podemos clasificar el organismo en función del organismo que estamos estudiando. Así hablamos de metabolismo microbiano, metabolismo vegetal o el que más nos interesa, el metabolismo humano. Y también podríamos referirnos al metabolismo de acuerdo a sus condiciones. Podríamos hablar de metabolismo aerobio o metabolismo anaerobio, por citar algunas condiciones que más nos interesan. El metabolismo primario es el metabolismo que, podríamos decir, aparece en la gran mayoría de los seres vivos. Constituye un conjunto de procesos de transformación química que ocurre prácticamente en todos los seres vivos, y por eso decimos que tiene carácter universal. Ese carácter universal deviene del hecho de que este tipo de procesos satisface las necesidades fundamentales de los organismos, como son la reproducción, lo que involucra la replicación del ADN, por ejemplo, la obtención de energía, la biosíntesis de las macromoléculas que constituyen las estructuras o los catalizadores de las células. Todas estas funciones son requeridas por todos los organismos, independientemente de su complejidad. Por lo tanto, las reacciones que permiten que estas funciones se mantengan pertenecen a lo que llamamos metabolismo primario. El metabolismo primario utiliza vías metabólicas que son comunes a la mayoría de los organismos. Las más conocidas, la glucólisis, la beta-oxidación de los ácidos grasos, la síntesis de proteína o la replicación del ADN, evidentemente son vías del metabolismo primario. Por otra parte, existe lo que llamamos el metabolismo secundario, como un conjunto de procesos químicos
que ocurre solo en ciertos organismos. El hecho de que ocurra en ciertos organismos y no en todos se debe a que no todos los organismos expresamos el mismo conjunto de enzimas y por lo tanto no podemos producir exactamente las mismas reacciones para aquellas funciones que no son las relacionadas con los procesos primarios. Esta especificidad en cuanto al tipo de enzimas y por lo tanto las reacciones que podemos desarrollar están presentes en un organismo puede llegar a ser especie específico. Es decir, alguna especie puede sintetizar un tipo de metabolito que no es sintetizado por ninguna otra especie en la naturaleza. Nosotros tenemos un ejemplo próximo en el reino vegetal con Stevia rebaudiana, KGE. Es la única planta que se conoce en este momento que produce glicósidos de esteviol, las sustancias que hacen que tenga sabor dulce. Por lo tanto, podemos decir que esa vía metabólica que conduce a la síntesis de estos compuestos es específica de esta especie vegetal. El metabolismo secundario satisface unas necesidades del organismo que no son aquellas requeridas para mantener directamente la vida y funcionalidad del individuo, pero sí las que le permiten una eficiente relación con el entorno y con otros individuos de su especie y de otras especies. Así, el metabolismo secundario permite acciones como la comunicación interna a través de la producción de hormonas, la atracción sexual mediante la producción de feromonas, el rechazo alimentario hacia los depredadores mediante la producción de sustancias amargas por parte de los vegetales, por ejemplo, o de glicósidos cianogénicos que intoxican, el mimetismo, la protección contra las radiaciones o la protección contra los depredadores mediante la síntesis de sustancias tóxicas, por citar algunos ejemplos. El metabolismo secundario utiliza vías metabólicas especiales y produce metabolitos derivados de los primarios. Reconocemos como metabolitos primarios a moléculas como la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos. Estos metabolitos producidos a partir de los anteriores se denominan metabolitos secundarios, entre los que contamos, por ejemplo, los alcaloides, las hormonas esteroides, los neurotransmisores, los antibióticos, etc. Por poner unos ejemplos, y para que no sintamos que el metabolismo secundario es ajeno a nuestra existencia, el aminoácido tirosina es precursor de las catecolaminas, como dopamina y adrenalina, y definitivamente estas sustancias no son producidas, no son sintetizadas por todos los organismos en la naturaleza, pero nosotros sí. Acetil-CoA, entre sus múltiples destinos metabólicos, en el metabolismo secundario produce policétidos fenólicos, como los glicósidos antraquinónicos de muchas plantas, o algunos antibióticos como las tetraciclinas en los hongos. Atendiendo al sentido en que se direcciona el metabolismo, hablamos de catabolismo o metabolismo degradativo, que tiene la función de degradar los nutrientes o las moléculas propias del organismo a fin de obtener energía química en forma de nucleótidos trifosfato como ATP, GTP, UTP, al mismo tiempo que obtener equivalentes de reducción como NADH y FADH2 con fines energéticos fundamentalmente o NADPH con fines sintéticos. El catabolismo genera desechos en forma de moléculas bastante sencillas como dióxido de carbono, amoníaco y agua, y en él predominan las reacciones de hidrólisis y oxidación. Hidrólisis tanto de los nutrientes complejos que ingerimos, almidones, proteínas, grasas,
o aquellos que se encuentran almacenados en forma de polisacáridos como el glucógeno o triacilgliceroles en el tejido adiposo. Y posteriormente los productos de esa hidrólisis son sometidos a reacciones de oxidación. El catabolismo tiene carácter convergente, lo cual se entiende que como a partir de moléculas muy dispares se obtiene una serie muy limitada de intermedios o productos finales. Ejemplos de catabolismo o de vías catabólicas tenemos la glicólisis, la beta-oxidación de ácidos grasos, la vía de las pentosas, por citar solo algunas de ellas. El otro sentido en que fluye el metabolismo es el anabolismo o metabolismo sintético, que se ocupa de la síntesis de macromoléculas que implica requerimiento de moléculas precursoras y de energía química para impulsar estos procesos. Esta energía viene en forma de nucleótidos trifosfato como ATP, GTP, UTP, y también requiere equivalentes de reducción principalmente en forma de NADPH. En el metabolismo de síntesis o anabolismo predominan las reacciones de condensación y reducción. El anabolismo tiene un sentido divergente, entendiendo esto como que a partir de una serie limitada de moléculas sencillas o de intermedios metabólicos, como por ejemplo moléculas sencillas como glucosa, glicerol o ácidos grasos, o intermedios metabólicos como piruvato o acetil-CoA, podemos obtener una gran variedad de productos más complejos. Por ejemplo, la glucosa la podemos convertir en glucógeno o glucosaminoglucanos, los aminoácidos en proteínas, pero también podemos convertir piruvato en glucosa o acetil-CoA en ácidos grasos, en un sentido de complejidad creciente. Son ejemplos de metabolismo anabólico, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de proteína, de glucógeno, de triacilgliceroles, de colesterol, por citar solamente unos pocos ejemplos. Las células simultáneamente hacen reacciones del catabolismo y del anabolismo, aunque no con la misma velocidad probablemente, privilegiando unas u otras según sus necesidades. En este esquema, las reacciones propias del catabolismo, que están señalizadas con la flecha de color rojo y en sentido descendente, van de moléculas complejas hacia intermedios cada vez más simples hasta proporcionar productos finales muy simples. Por otra parte, el anabolismo, que está representado por las flechas azules y va en sentido ascendente, parte de moléculas simples para producir intermedios metabólicos, monómeros y finalmente polímeros y moléculas complejas. El catabolismo libera energía y un flujo de electrones que alimentan nuestro principal sistema productor de energía, que es la fosforilación oxidativa, mientras que las vías anabólicas consumen energía y demandan poder reductor. En el caso de los animales, como nosotros, esa energía procede de los procesos oxidativos del catabolismo. En el caso de los vegetales, la fuente última de energía es la luz solar, que a través del proceso fotosintético permite la síntesis de moléculas más complejas a partir de dióxido de carbono y agua. También podemos organizar o clasificar el metabolismo por su especificidad, es decir, por el tipo de molécula o
el tipo de producto involucrado en esa particularidad del metabolismo. El metabolismo en un ser vivo tenemos que recordar que es siempre un fenómeno global e integrado. Y solamente por motivos de estudio, por motivos didácticos, muchas veces lo parcializamos, lo miramos fragmentadamente, porque sería muy difícil abarcarlo de una sola vez. Así, podemos mencionar el metabolismo de hidrato de carbono, donde estudiaremos reacciones presentes en vías como la glicólisis, estudiaremos también la degradación y síntesis de glucógeno, la gluconeogénesis, la vía de las pentosas, etc. En lo que llamamos metabolismo de lípidos, nos ocuparemos de la oxidación y síntesis de los ácidos grasos, la síntesis y utilización de los cuerpos cetónicos, la síntesis del colesterol y de sus derivados. Y en el que llamamos metabolismo de compuestos nitrogenados, haremos alguna mención breve a la fijación y asimilación de nitrógeno para concentrarnos en la oxidación y degradación de aminoácidos, así como la síntesis y degradación de nucleótidos y la síntesis de los derivados de aminoácidos. El metabolismo, por tanto, siempre lo tenemos que concebir como un gran conjunto de reacciones. Para repasar los conceptos que ya hemos expresado, en el catabolismo tomamos moléculas complejas como las que nos aportan los nutrientes o están presentes en nuestros depósitos y mediante esas reacciones de degradación obtenemos metabolitos intermediarios y productos finales de degradación. En ese proceso donde dijimos prevalece la hidrólisis y la oxidación, cofactores oxidados se reducen, se libera energía y esa energía se aprovecha para producir ATP. Estos equivalentes de reducción serán conducidos a la cadena transportadora de electrones, donde apoyarán energéticamente la fosforilación oxidativa. En la contraparte, el anabolismo, utilizando moléculas precursoras, utilizando poder reductor y energía, generará moléculas más complejas, algunas macromoleculares como proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos, y otras que sin ser macromoléculas son complejas como los fosfolípidos y los glicolípidos. Vamos a fijar nuestra atención ahora mismo en el catabolismo. Ya hemos mencionado en el capítulo de bioenergética nuestra gran necesidad de contar con un abastecimiento continuo de energía. Pero el catabolismo tiene también otros propósitos. Así, macromoléculas como glucógeno, proteínas, ácidos nucleicos, glucosaminoglucanos y otras moléculas complejas como triacilgliceroles, fosfolípidos y glucolípidos experimentan en el catabolismo reacciones de degradación. Y esta degradación es útil al organismo en su conjunto para lo que ya habíamos mencionado, la liberación de sustratos oxidables con fines energéticos. Así, del glucógeno liberamos glucosa o de los triacilgliceroles liberamos ácidos grasos, que son combustibles celulares muy útiles para nuestro organismo. Pero también el catabolismo permite obtener precursores estructurales para biosíntesis. Al mismo tiempo permite destruir moléculas cuya función ya no se requiere en un momento
y podríamos incluir el remodelado de tejidos como una manifestación también del catabolismo. Estos fenómenos degradativos que constituyen el catabolismo se realizan por etapas, es decir, se van haciendo progresivamente, lo que permite una liberación controlada de energía y también una liberación controlada o medida de intermedios que luego podrán ser utilizados para otros procesos biosintéticos. Las etapas o fases por las que discurre el catabolismo son la macromolecular, la monomérica y el metabolismo intermedio. Pasemos a ver en qué consiste cada una de ellas. En una visión simplificada de lo que es el catabolismo celular, en primer momento de moléculas con carácter macromolecular, como las proteínas o los polisacáridos, o moléculas complejas que no llegan a ser macromoléculas como los lípidos. Para poder aprovechar estas moléculas, tenemos una primera etapa en la cual domina la reacción de hidrólisis y llamamos la etapa macromolecular del catabolismo. Aquí lo que ocurren son reacciones de hidrólisis en las cuales se liberan los monómeros o moléculas más simples a partir de estos precursores. Liberamos aminoácidos de las proteínas, glucosa y otros monosacáridos de los polisacáridos más complejos, pero como el principal es glucógeno, fundamentalmente ahí lo único que vamos a obtener como producto es glucosa, y de los lípidos de depósito, ácidos grasos y glicerol. En este paso de la degradación, la reacción de hidrólisis no libera suficiente energía como para acoplarse a la fosforilación de ADP. En la siguiente etapa, la monomérica, se produce la oxidación parcial de aminoácidos, de monosacáridos, de ácidos grasos y glicerol para producir unos intermedios metabólicos. En esta etapa ocurre esa oxidación parcial, lo cual denota también una liberación parcial de la energía contenida en los combustibles. Y solamente encontramos fosforilación de ADP asociado al metabolismo de hidratos de carbono. Los demás metabolismos contribuirán con la producción de equivalentes de reducción en esta fase. Y la fase del metabolismo intermedio es aquella en la cual encontramos la oxidación total de los intermedios metabólicos para producir finalmente esas moléculas sencillas como dióxido de carbono, amoníaco y agua. En esta fase del catabolismo, la liberación de energía es muy grande y eso permite aprovechar esta energía para tener una producción masiva de ATP, que permitirá a su vez impulsar todos los procesos que demandan energía. Recapitulando, entonces, tenemos una fase macromolecular donde encontramos degradación por hidrólisis de polímeros biológicos y lípidos complejos hasta dar las moléculas más sencillas, y es una fase que no se asocia a la producción de ATP. La segunda fase, o monomérica, contiene oxidación parcial de monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, hasta llegar a compuestos orgánicos más sencillos que solemos denominar intermedios metabólicos, y esa magnitud de la oxidación hace que la producción de ATP solo esté asociada a los monosacáridos mediante proceso de fosforilación a nivel de sustrato.
y la última fase del catabolismo o metabolismo intermedio permite oxidar los intermedios metabólicos en su totalidad, acompañándose por una gran liberación de energía que permite la producción de ATP asociada a fosforilación oxidativa, haciendo la mayor contribución a la carga energética celular a lo largo de la vida de una célula estándar. Avanzando sobre la organización del metabolismo, podemos decir que está constituido por reacciones metabólicas, las que a su vez se organizan como conjuntos dispuestos secuencialmente, llamados vías metabólicas o rutas metabólicas, que coordinadamente conectadas entre sí constituyen lo que llamamos la red metabólica. Las vías metabólicas, que podemos conceptualizar como una serie de calles que discurren en una ciudad, se pueden conectar, así como las calles se conectan en las esquinas y nos permiten cambiar de dirección. Las rutas metabólicas se conectan mediante moléculas comunes a estas vías, a las que denominamos encrucijadas metabólicas. La reacción metabólica es la unidad fundamental del metabolismo. ¿En qué consiste una reacción metabólica? Es una reacción química que mayoritariamente tiene catálisis enzimática. Existe un número muy limitado de reacciones del metabolismo que son cinéticamente espontáneas, es decir, no requieren de una enzima. Pero la gran mayoría de las reacciones del metabolismo posee catálisis enzimática. Como las enzimas son proteínas y las proteínas están codificadas en el genoma, aquí ya vemos una muy fuerte vinculación en lo que es el metabolismo y su control con el mensaje que tenemos almacenado en nuestro genoma. Para describir correctamente o a cabalidad una reacción metabólica, tendríamos que considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, ¿de qué tipo de reacción estamos hablando? Si es una reacción de sustitución, una oxidorreducción, es una condensación, una eliminación. Tendríamos que identificar claramente el o los sustratos que participan, así como el y los productos que se generan en la misma reacción. Tenemos que describir la enzima que la cataliza y sus propiedades, con lo cual estamos describiendo las cualidades cinéticas de la reacción. Entiéndase el pH óptimo, la afinidad de la enzima por el sustrato, la velocidad máxima, la presencia de inhibidores o activadores. Así también tendríamos que describir el cofactor enzimático si es que este es requerido, ya sea un cofactor de carácter metálico o una coenzima. También es importante para las reacciones metabólicas considerar sus condicionamientos termodinámicos, es decir, saber cuál es el valor, por lo menos aproximadamente, de la constante de equilibrio o la variación de energía libre estándar para esa reacción. Y cuando nos estamos refiriendo al ser humano con toda su complejidad, una cuestión importante a describir para las reacciones metabólicas es decir, dónde éstas están ocurriendo, tanto a nivel de órgano o tejido como a nivel subcelular. Esto es muy importante y lo iremos desarrollando a lo largo del curso. Por poner algún ejemplo, la glucosa se fosforila en el citosol, generando glucosa 6-fosfato.
Sin embargo, en células hepáticas, la glucosa 6-fosfato se hidroliza, pero la enzima que cataliza la reacción se encuentra en el retículo endoplásmico, mientras que la enzima que fosforila la glucosa se encuentra en el citosol. Comprender la ubicación de las enzimas nos ayudará a entender gran parte de la regulación del metabolismo y de cómo éste se desempeña en distintos órganos, tejidos y ambientes celulares. Ascendiendo en la descripción del metabolismo, por encima de la reacción metabólica se encuentra la vía metabólica. Una vía metabólica es una secuencia de reacciones, de vuelta mayoritariamente con catálisis enzimática, que satisfacen necesidades específicas de las células. Cuando hablamos de una vía metabólica, ya no solo de una reacción, tendríamos que tener claro cuál es el propósito o los propósitos de la existencia de esa vía metabólica en nuestras células. Por ejemplo, liberar energía o bien proporcionar precursores para biosíntesis o sintetizar moléculas complejas, por citar alguna de estos destinos o propósitos de una vía metabólica. Las vías metabólicas se pueden tipificar según la disposición relativa de sus reacciones. Es así que mencionamos vías metabólicas lineales, divergentes, convergentes, circulares y en espiral. A continuación iremos describiendo cada uno de estos tipos con los correspondientes ejemplos del metabolismo. En una vía metabólica lineal, las reacciones se suceden empleando los productos de una reacción como sustratos de la siguiente reacción. Y esta reacción a su vez provee unos productos que son sustratos de la siguiente y así sucesivamente, sin que haya mayor agregado de carbono a medida que se avanza en la reacción. Son ejemplos de reacciones organizadas linealmente, por ejemplo, la vía glicolítica o la vía de síntesis de nucleótidos de pirimidina. Si de un producto de partida, a través de una reacción catalizada por una enzima particular, se obtiene un producto, que a su vez es sustrato de otra enzima para generar otro producto, que a su vez es sustrato de otra enzima para generar otro producto, que a su vez es sustrato de otra enzima para generar el producto final de la vía. Recordemos que muchas de estas vías no generan un producto auténticamente final del metabolismo, sino que generan productos que van a alimentar a otros procesos metabólicos. Otro tipo de ejemplo lo vemos aquí ya más específicamente en vía lineal, la síntesis de nucleótidos de pirimidina, en la cual se empieza construyendo con precursores muy simples un intermedio y ese intermedio va experimentando reacciones hasta llegar a los productos finales. Podemos ver en la organización que efectivamente esta tiene un carácter lineal. Otro tipo de vía metabólica son las vías divergentes. En ellas, una reacción o un conjunto de reacciones genera una encrucijada metabólica, la que puede generar por su parte dos o más productos diferentes. Podríamos decir que transcurre como si partiéramos
del tronco de un árbol y llegado a una ramificación podemos optar por más de un destino. Son ejemplos la síntesis de nucleótidos de purina y la síntesis de hormonas esteroides, solo por citar algunos. Así, de un precursor que a través de una reacción enzimática genera un producto, este producto a su vez con catálisis de dos enzimas distintas genera dos productos distintos que a su vez se transforman en dos productos finales diferentes. Podríamos decir que es casi como la figura de una Y partiendo de la base y yendo de abajo hacia arriba. Un ejemplo claro de este modelo es la síntesis de los nucleótidos de purina, donde partimos de ribosa 5-fosfato para producir fosforibosilpirofosfato, y aquí hay en esta flecha larga muchas reacciones hasta llegar a un compuesto que se llama inosina monofosfato. Estas reacciones, tanto las que transcurren en todo este intermedio entre ribosa 5-fosfato y IMP, son comunes a la síntesis de ATP y a la síntesis de GTP. Pero llegado a este punto, se produce la divergencia. Aquí tenemos inosina monofosfato que por un lado va a producir nucleótidos de adenina, pero es al mismo tiempo precursor de los nucleótidos de guanina. Otro ejemplo de vía sintética o vía metabólica divergente lo encontramos en la síntesis de las hormonas esteroides. Tienen como precursor común colesterol que se transforma en pregnenolona. Y pregnenolona es el precursor remoto de los mineralocorticoides, de los glucocorticoides y de los esteroides sexuales, andrógenos y estrógenos. Podríamos interpretar que la organización de una vía divergente ahorra a las células la necesidad de producir más enzimas y de tener en el genoma mensaje para más enzimas, desde el momento que usa un conjunto de reacciones comunes y reserva reacciones específicas solo para las etapas finales de los procesos de transformación, sean estos anabólicos o catabólicos. En este caso estamos sintetizando, estamos haciendo anabolismo. Otro tipo de vía metabólica es la vía convergente, en la cual uno o más precursores se condensan para generar un intermedio. Este intermedio se puede condensar con otro o con otros para producir un metabolito de mayor tamaño que los precursores que le dieron origen. Y este metabolito mayor a su vez sigue experimentando reacciones para dar los productos finales. Ejemplo de vía convergente encontramos en la síntesis del colesterol y en la síntesis de hemo. Podríamos representarlo gráficamente de esta manera. O sea, un precursor A con otro precursor B generan un intermedio C y dos moléculas de C se condensan para dar un intermedio D que a su vez mediante sucesivas reacciones genera un producto final. En este caso tendríamos también una representación como una Y, pero la circulación sería la inversa, sería desde arriba hacia abajo. También podemos considerar que este tipo de proceso de vía metabólica convergente le representa un ahorro de enzimas a la célula y una
minimización del riesgo de cometer errores. ¿Por qué? Porque C es producido por las reacciones comunes y no hace falta que haya un conjunto sucesivo de reacciones para producir D, sino se aprovechan dos intermedios previamente generados en ese proceso convergente. Un ejemplo que tenemos de vía convergente es la síntesis de hemo. Partimos de dos precursores muy simples como succinil-CoA y el aminoácido glicina para generar este intermedio que se llama delta-aminolebulinato. Dos moléculas de delta-aminolebulinato se condensan para dar porfobilinógeno y 4 moléculas de porfobilinógeno van a ser los constituyentes de este sistema tetrapirrólico que termina produciendo protoporfirina, particularmente protoporfirina 9, que con la incorporación de hierro nos permite la síntesis de hemo. Con un transcurso claramente convergente. Otro tipo de vía metabólica son las vías circulares, en las cuales un conjunto de reacciones se suceden una y otra vez, formando un circuito cerrado, en el cual se transforman los sustratos, produciendo siempre las mismas reacciones sobre los mismos sustratos. Ejemplos de este tipo de organización son la síntesis de urea, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, el ciclo del metiloactivo, el ciclo del gamma-glutamilo, por citar algunos. Veamos un esquema. Tengo el intermedio A y el compuesto X, por ejemplo, se condensan para dar el intermedio B. El intermedio B genera el intermedio C, que a su vez genera el intermedio D, que produce el intermedio E y el producto Z, y el intermedio E se transforma en el intermedio F y este a su vez se transforma en el intermedio A. Las flechas representan las reacciones y por lo tanto sabemos que ahí está involucrada en cada etapa una enzima que va transformando los mismos sustratos una y otra vez mediante las mismas reacciones. Es decir, la conversión de F en A se va a producir cada vez que haya sustrato F reaccionando. Y esto constituye un circuito prácticamente cerrado. No es cerrado del todo, porque aquí tenemos un ingreso de algún sustrato y aquí tenemos la salida de un producto. Por lo tanto, las moléculas que son los sustratos enzimáticos en realidad son intermedios de esa vía metabólica. No son productos. Aquí tenemos como ejemplo la síntesis de la urea, donde podemos ver que carbamilfosfato se condensa con ornitina para dar citrulina, citrulina se condensa con aspartato para dar arginino-succinato, este se degrada en fumarato y arginina, la arginina se degrada en urea y ornitina vuelve a reaccionar con carbamilfosfato para cerrar el circuito. Es claramente una vía cíclica. Aquí tenemos otro ejemplo que es el ciclo del gamma-glutamilo, donde la lógica es prácticamente la misma. Es decir, conjunto de reacciones que ocurren una y otra vez sobre las mismas moléculas de sustrato. Es decir, se repiten tanto las reacciones como los sustratos.
Finalmente, nos vamos a ocupar de las vías en espiral. Esto es un conjunto de reacciones en que las enzimas transforman sustratos a través del mismo tipo de reacciones. Estas reacciones se van repitiendo en cada ciclo, pero los sustratos van cambiando de tamaño. Si es una vía en espiral degradativa, los sustratos se irán haciendo cada vez más pequeños, y si es una vía en espiral sintética o anabólica, los productos irán creciendo. Así, partimos, por ejemplo, de esta molécula A con una extensión N de X, y mediante una reacción o un conjunto de reacciones genera el producto X y el producto A muy similar al sustrato de partida, pero acortado. Las mismas reacciones anteriores vuelven a ocurrir para dar otra vez el producto X y otro producto más acortado. El mismo conjunto de reacciones ocurre de vuelta generando producto X y otro producto más corto, y así sucesivamente, configurando una serie de reacciones que van recortando, en este caso, mediante el mismo tipo de reacciones al sustrato original hasta que termina por metabolizarse. Estamos hablando de una vía metabólica en espiral, en este caso con carácter catabólico. Pero si fuera anabólico tendríamos que invertir las flechas y veríamos que las mismas reacciones incorporan el mismo sustrato para hacer crecer el producto final. A la izquierda tenemos la representación de la beta oxidación de ácidos grasos, donde partimos de un ácido graso activado y la secuencia de reacciones va a ser repetitiva: deshidrogenación dependiente de FAT, hidratación de un doble enlace, deshidrogenación dependiente de NAD, tiólisis y pérdida de un fragmento de 2 carbonos. El otro fragmento obviamente quedó acortado en 2 carbonos y vuelve a experimentar la misma secuencia de reacciones: deshidrogenación con FAT, hidratación de doble enlace, deshidrogenación con NAD, tiólisis, y nuevamente la misma secuencia. Por supuesto, cada vez que termina una secuencia, el producto tiene 2 átomos de carbono menos. Y la síntesis de ácidos grasos, que se representa aquí a la derecha, empieza con una condensación, una reducción, deshidratación, saturación de un doble enlace, condensación, y entonces vamos aumentando el tamaño de una cadena carbonada, pero repitiendo el mismo tipo de reacciones. La funcionalidad de los sustratos no cambia, pero sí cambia su tamaño. Por tanto, la beta oxidación de ácidos grasos como la síntesis de ácido palmítico son claros ejemplos de vías metabólicas en espiral. En las vías metabólicas tenemos que definir lo que se llama paso comprometido. El paso comprometido o paso obligatorio, podríamos llamarlo también, es la primera reacción irreversible, catalizada enzimáticamente y propia de una vía metabólica. Esta reacción tiene que ser una reacción muy desplazada hacia los productos. Por eso estamos hablando de una reacción irreversible y con catálisis enzimática, lo cual permite que haya diversos mecanismos de regulación que puedan actuar sobre ella.
Esta reacción o paso comprometido constituye un punto de no retorno en el flujo metabólico de la vía. ¿Cómo entendemos esto? Un punto de no retorno es aquel que no permite arrepentimiento. Es decir, una vez que se ha pasado, ya hay que concluir la vía metabólica. No se puede volver atrás. Los pasos comprometidos, como les decía, tienen una importancia muy grande en la regulación del flujo metabólico y fundamentalmente tienen como rol evitar que una vía metabólica esté funcionando cuando no hace falta. Por eso las reacciones comprometidas o los pasos comprometidos en una vía metabólica son reacciones fuertemente exergónicas tempranas, están en una etapa inicial de la vía metabólica y sometidas a fuertes efectos regulatorios. Ejemplo de pasos comprometidos en vías metabólicas podemos mencionar en la glicólisis la fosforilación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato con consumo de ATP y en la síntesis de palmitato la carboxilación de acetil-CoA a malonil-CoA también con consumo de ATP. Ambas reacciones están sometidas a muchos efectos regulatorios. Recordemos que el paso comprometido tiene la capacidad de condicionar que los sustratos se sigan metabolizando en esa vía metabólica o no. Otro concepto asociado a las vías metabólicas es la etapa limitante de la velocidad. Etapa limitante es la que está asociada a la reacción más lenta de la vía metabólica y es la que controla el flujo metabólico global de la vía y también está sometida a fuertes efectos regulatorios. Cuando estamos analizando vías lineales, la etapa limitante suele coincidir con el paso comprometido, lo cual no necesariamente ocurre de esta manera en el caso de las vías divergentes. El nivel superior que nos muestra el metabolismo es la red metabólica o la malla metabólica, que es el conjunto conectado de todas las vías metabólicas presentes en un organismo. Aquí tenemos una representación bastante completa de metabolismo, fundamentalmente metabolismo primario, aunque hay también algunas reacciones propias de metabolismo secundario. Veremos en alguna parte la síntesis de derivados de ácidos grasos como los icosanoides, pero en esta zona central siempre tenemos el metabolismo de hidratos de carbono, la glicólisis, la oxidación de piruvato, la oxidación de acetil-CoA y cómo se conectan las vías tanto anabólicas como catabólicas. Esta representación no es la única, pero es una representación muy completa de la complejidad del metabolismo, pero también podemos recurrir a representaciones más sencillas donde las reacciones que tienen que ver con sustratos más similares están agrupadas, ¿verdad? Si por ejemplo siempre ubicamos en la parte central el metabolismo de hidrato de carbono y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, aquí tenemos el metabolismo de lípidos, el metabolismo de carbohidratos complejos, metabolismo de nucleótidos, etc. Ya habíamos mencionado lo que son las encrucijadas metabólicas. Son compuestos
comunes a dos o más vías metabólicas, lo que permite la conexión de estas y su regulación mutua. Mencionamos como ejemplos a glucosa 6-fosfato, piruvato, acetil-CoA, que es el principal representante de este concepto de encrucijada metabólica, alfa-cetoglutarato, oxaloacetato, succinil-CoA, por citar solo algunos. Veamos algunos ejemplos. En la degradación de glucosa se genera piruvato, y piruvato es un intermedio con carácter de encrucijada metabólica, del momento que puede reducirse a lactato para regenerar NAD en condiciones anaeróbicas, puede oxidarse a acetil-CoA en condiciones aeróbicas o puede transaminarse con otro aminoácido para generar alanina. Por lo tanto, claramente, piruvato es una encrucijada metabólica. Otra encrucijada metabólica importante vamos a encontrar asociados al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Así, acetil-CoA, la encrucijada metabólica más importante que hay, sabemos que puede destinarse a la síntesis de cuerpos cetónicos, a la síntesis de colesterol, a la oxidación, citrato, que puede oxidarse en este ciclo, pero también proveer carbono para la síntesis de ácidos grasos, alfa-cetoglutarato, que puede continuar la vía oxidativa o producir sustrato para la síntesis de aminoácidos, nucleótidos o neurotransmisores. Succinil-CoA, que además de participar en esta vía, provee carbono para la síntesis de hemo. Malato, que se transforma en oxalacetato por oxidación, pero también provee carbono para la gluconeogénesis. Y oxalacetato, que puede participar, que de hecho participa como intermedio del ciclo de Krebs, pero también como sustrato carbonado precursor en la síntesis de aminoácidos. Analizando una versión más simplificada de una red metabólica, podríamos ir identificando gráficamente moléculas que se comportan como encrucijadas metabólicas. Por supuesto, acetil-CoA, la principal, donde vemos su conexión con la vía oxidativa del ciclo del ácido cítrico, la síntesis de cuerpos cetónicos o la síntesis de colesterol, así también como receptor de carbono que procede de la degradación de aminoácidos o de la misma glucosa. Y otros compuestos con este carácter como piruvato, ya mencionado, mediando el metabolismo de glucosa, pero también el metabolismo de alanina, o alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, oxalacetato, los ésteres fosfóricos de glucosa como glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato, vinculados a la síntesis de formas poliméricas de glucosa y sus derivados, o el glicerol, que participa en la síntesis de triacilgliceroles, pero también provee carbono para la biosíntesis de glucosa, por ejemplo. Sería interesante que ustedes le dediquen un tiempo para analizar esta forma resumida de la complejidad que representa la interconexión de las vías metabólicas. A lo largo del curso iremos desarrollando parcialmente cada vía, pero teniendo presente que esa vía metabólica en realidad está integrada con todo este conjunto simultáneamente.
Para ir finalizando, esta presentación probablemente nos deja una serie de interrogantes, como la que se plantea aquí. Es decir, ¿cómo es posible que haya coordinación de las reacciones metabólicas, siendo que son tantas reacciones diferentes que se encuentran en el mismo ambiente celular, muchas de ellas, que utilizan las mismas fuentes de energía y en algunos casos comparten los sustratos? Si esto no estuviera coordinado, fácilmente podría degenerar en caos. Sin embargo, ese caos normalmente no existe. Y no existe porque el metabolismo se encuentra de una manera muy delicada y precisa, manejado mediante los fenómenos de regulación. Es decir, el metabolismo está muy delicadamente regulado. ¿En qué consiste la regulación del metabolismo? En adaptar el flujo metabólico en respuesta a señales. Y esas señales pueden ser internas. Una de las más importantes es la carga energética, pero también está la disponibilidad de nutrientes, la expresión de ciertos genes que producen proteínas que aceleran o detienen el metabolismo, pero también de señales externas, como aquellas procedentes de la unión de hormonas a receptores, la presencia de agentes tóxicos o fármacos. Lo que llamamos señales en realidad son moléculas cuyas concentraciones aumentan o disminuyen reflejando las necesidades de la célula y el organismo. Por ejemplo, si la concentración de NADH está muy alta, significa que no hace falta oxidar. Si la concentración de AMP y ADP están elevadas, significa que sí hay que degradar moléculas para liberar energía. Por tanto, estas moléculas cuya concentración se altera pueden estar orientando el sentido del metabolismo, haciendo que el flujo metabólico cambie para responder a las necesidades peculiares de la célula en un momento dado. Y eso es lo que configura la regulación. ¿Por qué el metabolismo tiene que estar regulado? La regulación es útil para mantener un estado ordenado, y ese estado ordenado implica mantener estructuras y funciones sin desperdiciar recursos. Otra razón para la regulación es garantizar la permanente disponibilidad de energía. Si una célula no dispone de energía, no puede cumplir sus funciones. Y en tercer lugar, la regulación permite responder de manera oportuna y eficaz a las variaciones ambientales a las que se somete una célula. Por tanto, ese conjunto de procesos que llamamos regulación es fundamental que opere correctamente para que la célula cumpla sus funciones. En otras palabras, para que la célula se mantenga viva y se mantenga vivo y funcional el organismo que las contiene. De esta manera terminamos la presentación 5.1 y en la próxima profundizaremos sobre los mecanismos de regulación. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.